Muy buenas tardes a todos los compañeros y compañeras. Bienvenida una vez más a Conexión Socialista, este programa que hemos iniciado acá desde la comuna de Quilpué. Así que queremos darle los agradecimientos a todas las compañeras, compañeros, simpatizantes también de nuestro Partido Socialista, a los dirigentes también de la comuna y por supuesto también a todos los amigos y amigas y compañeras y compañeros del extranjero que nos mandan cada día sus mensajes y sus saludos a través de nuestra plataforma. Recordarle que estamos en Facebook, Conexión Socialista, y que también nos pueden buscar en Instagram, Conexión Socialista, y cualquiera de nuestros programas anteriores los pueden ver en YouTube, Conexión Socialista. Agradecer también a sanadurradio.cl, vivo y en directo en forma simultánea con nuestro live tanto los días viernes como los días domingos. Así que un fuerte abrazo a todo el equipo de sanadurradio.cl. Y para comenzar, quisiera presentar a uno de nuestros compañeros. Él es diputado socialista, ¿cierto? Por el distrito número 20, Chiguayante, Concepción, Coronel, Florida, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Aguano, Tomé, de la región del Bío Bío. Bienvenido, compañero diputado Gastón Saavedra. ¿Cómo está usted, diputado? Bienvenido a Conexión Socialista. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con los compañeros de Quilpué y todos los que nos estén viendo por todas partes, uno no sabe a dónde llega, así que las gracias y felicitarlo al comunal y a la dirigencia por esta notable iniciativa que permite dialogar, conversar y al mismo tiempo intercambiar opiniones e ir fortaleciendo la construcción de partido ahora de esta nueva forma. Así es. En las tecnologías, ¿cierto?, nos ayudan a mantenernos en contacto, pese al distanciamiento físico que tenemos que tener, ¿cierto? Pero sin embargo, el distanciamiento social no se puede perder y estas plataformas nos han ayudado a mantenernos informados y en contacto, más en estos tiempos, como dice usted, que son tan necesarios. Y también quiero presentar al diputado Jaime Naranjo, diputado por el distrito número 18, Cauquenes, Chanco, Colbún, Linares, Longaví, Parral, Peyehue, Retiro, San Javier, Villa Alegre, Hierbas Buenas de la región de El Maule. Bienvenido a Conexión Socialista, diputado. ¿Cómo está usted? Muy bien, Carle, un gusto saludarla a usted y su programa Conexión Socialista y a través de él poder saludar a tanta mujeres y hombres del Partido Socialista, jóvenes, adultos. Y aquí muy contento de poder hacer vía socialista a través de este medio. Así es, saludamos a los compañeros que nos ven a lo largo de todo Chile, ¿cierto? También el extranjero, ¿por qué no? Porque también nos han mandado mensajes de diferentes lugares. Para comenzar un poco, compañeros diputados, al diputado Gastón Saavedra, sobre su análisis respecto al estallido social que inician en octubre del 2019. Bueno, con todo gusto, partiremos por eso si ustedes estiman conveniente. Efectivamente, el país venía dándose situaciones que ya eran insostenibles. Todo el mundo sospechaba que efectivamente en algún momento iba a haber un reventón social producto de la situación que vivía Chile o que vive, porque hasta el día de hoy no hemos resuelto nuestros problemas, primero del fortalecimiento de la democracia, es decir, de tener una carta magna, una constitución que establezca un Estado social de derechos democráticos donde el bienestar de la población esté garantizado, donde el rol del Estado sea distinto al que tenemos hoy día. Hoy día tenemos un Estado subsidiario y nosotros necesitamos pasar a tener un Estado de bienestar, un Estado que efectivamente garantice los derechos de las personas, el de la salud, la vivienda, el trabajo, en fin, todos los derechos sociales, todo lo que son los derechos humanos contemplados como corresponde dentro de una carta que se gesta democráticamente. No olvidemos que esa carta está hecha con pequeños remiendos que se fueron dando durante el tiempo que tenemos de democracia posterior a la dictadura. Lo segundo es que, en definitiva, ese estallido social es la manifestación pura de los grados de desigualdad profundo que hay en la sociedad, la exclusión social, la segregación, la marginalización, la precarización del empleo, las dificultades que hay para vivir. No olvidemos que hay un 34% de hombres y mujeres que en el país están en la economía informal y que por lo tanto no tienen ningún derecho todos los días cuando van a ganarse la vida. El que vende el dulce en la calle, ese está trabajando para la encuesta. Aquel que hace de Uber también trabaja. En fin,
o sea, todo lo que se manifiesta como grado de desigualdad mayor son parte y son el asiento, son la verdadera fundamentación de esta explosión social que se manifestó el 18 de octubre y que dejó para adelante, claramente estableció el derrotero que tenía que vivir el país para producir los cambios que se requieren. Sin eso no habrá ni mejor democracia, no habrá menor desigualdad, no habrá un camino de justicia social que es el que queremos los socialistas. Así es, sin duda el estallido social y bueno, y la pandemia obviamente visibiliza la gran desigualdad que tenemos en nuestro país y la necesidad, como bien dice usted, diputado, de una nueva constitución nacida en democracia y que también es una oportunidad. Diputado Jaime, ¿cuál es el análisis que usted hace respecto a eso? A ver, Scarlett, si nosotros remontamos hasta cuando recuperamos la democracia del año 90 a la fecha, si bien es cierto, hicimos una opción como país en el sentido de desarrollar un modelo exportador basado en las exportaciones y dentro de una economía social de mercado. Si bien es cierto, tuvimos avances importantes en diversas áreas en términos de reducir la pobreza, en generar mejores condiciones de vida a la población, claramente este modelo en algún momento iba a reventar porque era un modelo muy concentrador de la riqueza y donde todo el esfuerzo que se había hecho en términos de hacerlo mucho más redistributivo, en mejores condiciones de vida, salariales, de dignidad para las personas, no fue acompañado así, lamentablemente. Y todo ese esfuerzo que se hizo durante prácticamente 30 años, a la vuelta de la esquina se nos cayó como un castillo de naipes, en el sentido de darnos cuenta de que había tremendas desigualdades en el país, situaciones de injusticia, de pobreza tremenda, precariedad del trabajo, en fin. Y lo que ha llevado nuevamente a repensar cómo abordamos el desarrollo del país de aquí para adelante. Y por cierto, que cualquier desarrollo económico nuevo que impulsemos en el país tiene que tener fundamento y bases sólidas desde el punto de vista constitucional. Y claramente, cualquier esfuerzo que se haga nuevo en el país en materia económico-social debe ser sobre bases de una nueva constitución, porque muchas de las dificultades que tuvimos en el pasado dicen relación con la propia constitución que tenemos, en términos de acceso a la salud, a la educación, al acceso a pensiones, a mejores condiciones laborales, a mayor integración de la mujer, el igual trato entre hombres y mujeres, y por tanto creo que lo que estamos viviendo hoy día claramente son la base sobre la cual vamos a tener que dibujar el futuro de nuestro país, el Chile que queremos. Y claramente esta crisis sanitaria que tenemos también ha dejado al descubierto con mayor claridad esa desigualdad social que tenemos tremenda en el país y que claramente serán las bases del Chile nuevo que construiremos en términos de una nueva constitución y de un nuevo acuerdo económico en el país para terminar con la desigualdad. Así es. Los voy a invitar a leer los comentarios que tenemos en nuestra plataforma de Facebook, compañeros y compañeras que están siguiendo nuestra transmisión, para ir tomando un poco el pulso a nuestra live de este día domingo. Y vamos a saludar primeramente a la compañera Yolanda Arellano. Dice: hola, clienta del Comunal de Limache. Así que un fuerte saludo para ella, un fuerte abrazo a la distancia, no solamente para la compañera, sino para todos los compañeros de Limache que siguen nuestra transmisión de Conexión Socialista. Janet Montenegro dice: hola compañeros, un abrazo a la distancia desde San José de la Mariquina, región de Los Ríos. Un fuerte abrazo ahí para los compañeros de la región de Los Ríos y de San José de Mariquina. Norman Ardain dice: hola Gastón, qué alegría verte en esta Bernardina, saludando al diputado Gastón Saavedra. Un fuerte abrazo para Norman y para Rosario también ahí a la distancia. Susana Vera, de nuestro regional Valparaíso, dice: saludos al compañero diputado Naranjo. Un fuerte saludo también y un fuerte abrazo a Susana ahí que está en nuestra transmisión. Están apareciendo los fans. Muchas gracias. Gracias.
Dice, saludos a nuestro querido Saavedra Chandía. Ahí un saludo a la compañera Luisa Arellano, que está ahí en nuestra transmisión también, pendiente de lo que estamos De Talcahuano conversando. ella. Sergio Holguín dice, muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Priscila Marín, también de nuestro comunal, dice, hola, buenas tardes, compañeros. Un saludo para Priscila y para su familia también en este distanciamiento social que hemos tenido, ¿cierto? De alguna manera ya, que es importante seguir comunicados y en contacto con cada uno de nuestros compañeros y compañeras, y por eso también es la importancia de este programa Conexión Socialista. Y para continuar conversando, diputado Gastón, me gustaría que nos comentaras o nos conversaras sobre el show mediático que ha tenido este gobierno con respecto a la entrega de cajas de mercadería, la metodología de conteo que ha tenido, y el nefasto manejo en el final por parte del Ejecutivo. Mira, a ver, yo siento que hay cosas que tienen que ver con la dignidad de las personas. Hoy estamos pasando por una crisis de carácter sanitaria, social y económica. No se puede decir que solo es efecto de la pandemia, sí es cierto, pero también es social porque tiene un efecto en la sociedad, las personas han perdido su trabajo, las personas han dejado de tener su sustento principal, que es a partir de su trabajo llevar el sustento a su hogar. Y tercero, el efecto económico porque se han venido perdiendo empleos, por ejemplo, en muchos lugares, la contracción de la economía, en fin, hay datos para eso. Pero se trata de respetar a las personas, de hacer la política poniendo en el centro la dignidad de las personas. Está bien que el Estado asuma una condición de entregar una caja de alimentos. Perfecto, nadie discute eso. Pudo a lo mejor ser de otra forma mejor, de haber entregado un voucher, de haber permitido que con eso entonces se dinamizara todo lo que es la economía local, porque las personas con esos recursos pudieron haber ido a comprar al negocio de la esquina y con eso usted dinamiza la economía local y mantiene, aunque sea un empleo, dos empleos que están en esos negocios y por tanto también había que observarlo. Pero cuando usted arma un montaje y un show espectacular, denigra a las personas. Eso no habla bien de la política. Eso no es lo que necesita el país. El país necesitaba la discreción, necesitaba la colaboración, necesitaba el apoyo a la ciudadanía, pero entrar en una situación en donde usted juega con el hambre de la ciudadanía creo que es inaceptable. Eso es poco ético, eso es hasta inmoral. Y por tanto allí no me parece esta estrategia comunicacional, todo esto que se supo acá en cerquita donde yo estoy, en Ñuble, en donde llegó el instructivo de parte de la vocera de gobierno que tenía que hasta la forma como ponerse en las fotos, me parece ya francamente un abuso de marca mayor. Y la denigración hacia las personas que las denota en su grado máximo, en un punto en donde el ser humano lo único que necesita es afecto, lo único que necesita es el reconocimiento como tal, como persona, como ser, y allí me parece grave esta situación, absolutamente deplorable. Creo que no es la mejor forma de hacer las cosas por parte del gobierno. Ese tratamiento que se le está dando a la crisis y a la colaboración que necesariamente el Estado, no olvidemos que por definición el Estado es el que obra en función del bien común y por lo tanto está para el servicio de aquel que sobre todo más necesita, pero para eso, no para servirse de él y no por lo tanto hacer todo este show mediático que es francamente detestable y que no es lo que corresponde a una autoridad y sobre todo que emanan esos comunicados desde la Presidencia de la República, porque ahí salen hasta cómo ponerse en la foto para entregar una canasta de alimentos, que lo único que se requiere es que se entregue prontamente, porque la logística también ha sido paupérrima, justamente por este abuso que ha habido de estar haciendo todo calculadamente, tratando de sacar réditos políticos para la próxima elección. Estamos un poco lejos de eso, ya, pero la próxima elección va a tener connotaciones distintas, por lo que conversábamos en el primer punto, que aún está pendiente, que tiene que ver con resolver el problema político, porque no olvidemos que si no hay este acuerdo de plebiscito y nueva constitución, este gobierno hubiera caído seguramente por todas las protestas sociales que estaban incrementándose en el país. Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener cierto talante, cierto resguardo respecto a la dignidad de las personas. Así es. Sin duda, los shows mediáticos han sido una tónica de este gobierno y en ese sentido, diputado Jaime, me gustaría consultarle sobre la dura crítica que usted le realizó a Sanitario o que le está realizando. A ver, no alcancé a escuchar bien la última parte, alcalde. Le quería consultar sobre la crítica que usted realizó a Lavín por el confinamiento sanitario que él está realizando. Pero antes de eso, si usted me permite, alcalde, yo creo que lo que hemos asistido estos días
es a un gobierno que nunca tuvo clara su estrategia sanitaria y menos su estrategia socioeconómica. Y por eso que hemos dado palo de ciego en el ámbito sanitario, y por eso que tenemos las cifras que tenemos. Un lenguaje ambiguo, poco coherente, un día se dice una cosa, otro día se dice otra, y por consiguiente no hay un diseño ni una estrategia clara en materia sanitaria. Y por otro lado, esa estrategia sanitaria tampoco ha sido concordante o armónica con lo que debe ser una estrategia socioeconómica, porque si usted le dice a la gente quédese en su casa, y ese es el discurso, bueno, usted tiene que traer aparejado una estrategia socioeconómica que permita que la gente se quede en las casas, ni lo uno ni lo otro. Y por eso que esta crisis está teniendo las características que tiene, porque claramente no hay una estrategia sanitaria coherente con la estrategia socioeconómica. Últimamente, y en el día de ayer, para ser más preciso, se llegó a un acuerdo con el gobierno, impulsado por nuestro partido y por otros partidos de la nueva mayoría, en el sentido de poder definir una estrategia socioeconómica que sea coherente con el discurso de la estrategia sanitaria. Y creo que esta vez sí, y ojalá resulte que el nuevo ministro logre diseñar una adecuada estrategia sanitaria, porque por lo menos con la colaboración fuerte de nuestro partido y de otros partidos de la oposición, le definimos una estrategia socioeconómica al gobierno, no solamente para este año, sino que también para el próximo año. Y creo que eso puede aliviar de alguna manera la situación y puede hacer que las cosas puedan reorientarse y poder salir de esta profunda crisis sanitaria, social y económica que vivimos. En relación a lo que me planteaba usted de Lavín, claramente el emplazamiento que le hicimos es porque era un show mediático grosero, ordinario, es decir, aprovecharse de una situación de esta naturaleza para poder él demostrar prácticamente que él hace la vida de un ciudadano común y corriente, es todo lo contrario, porque él debería haber hecho en su casa, si esas casas sanitarias o residencias sanitarias son para la gente que no tiene recursos, que no tiene medios. Y usted comprenderá, ninguno de nosotros va a creer que Lavín vive en una casa de subsidio habitacional, ¿ya? Donde no podía quedarse él en su casa. Por cierto que él podía hacerlo, pero quiso aprovecharse y creo que habla por sí solo del tipo de liderazgo de él, que se quiere aprovechar de cualquier coyuntura en aras de ser figura o ser alguien mediático en respuesta a esto. Pero creo que fue oportuno haberlo encarado y llevar su antecedente a la Contraloría, porque claramente él cayó en un abuso, porque esas residencias sanitarias son del municipio. Usted se imagina quién del municipio, si él tomó la decisión de ir a enclaustrarse ahí, quién del municipio podía decirle que no, si él era juez y parte. Era imposible. Entonces, mañosamente, hizo una utilización mediática de esto y yo espero que la Contraloría haga una buena investigación y deje al descubierto la mala utilización de los recursos de ese municipio y del aprovechamiento que él hizo de esta situación. Bien. Diputado Gastón, me gustaría que nos pudiera comentar cuál considera usted que es el rol de la oposición para la salida de la crisis sanitaria y la crisis económica que tenemos actualmente. Mira, y agregar una cosa que también yo espero que se fiscalice por parte de la Contraloría. Como el alcalde de Lavín está en cuarentena, se supone que son 14, 15 días que está fuera de servicio. Y por lo tanto tiene que haber un nuevo alcalde que tiene que estar dado por decreto administrativo en Las Condes. Y por tanto, espero yo que eso también se investigue, porque no vaya a ser cosa que él traslade la alcaldía y por lo tanto el show continúe ahora desde la residencia sanitaria. Lo menciono porque creo que todas esas cosas son buenas aclararlas y que de una vez por todas se actúe en concordancia con el Estado de Derecho. Eso es lo que uno requiere y exige, porque cuando se juega con esto, cuando hay ese trato indigno ante la sociedad frente a una crisis, frente a una pandemia, creo que el recato está lejos en las conductas de estos liderados. Luego, lo que tú me preguntas,
nosotros, la oposición, tenemos que fiscalizar en nuestro rol y tenemos que levantar la voz firme, consistente en nuestro planteamiento respecto de las propuestas que hay que hacer. Nosotros no podemos guardar silencio y creo que hemos tenido un comportamiento acorde con esto. Hemos sido críticos, pero al mismo tiempo hemos sido constructivos. Lo que hicimos, aprobamos por lo menos 20 leyes en este tiempo de emergencia, todas leyes disponibles para justamente ayudar a superar la crisis. Lo del empleo, lo del fondo de cesantía. Ahora, este acuerdo que se llega, que creo que es bastante consistente, es mucho mejor que el primer paquete fiscal que el gobierno le presenta al Parlamento y que costó mucho y lo único que pudimos ampliarlo. Es un acuerdo robusto, es por lejos mejor, ya no son 65.000 pesos, sino que son 100.000 pesos por persona en parejos, o sea, no va a ir decreciendo como es el paquete fiscal, el famoso ingreso familiar de emergencia que el gobierno pidió que nosotros aprobáramos y que tanto le discutimos y que finalmente, por lo tanto, la propuesta de la oposición es la que hoy día se recoge y es la que hoy día el país va a tener. Por tanto, enhorabuena, se nos escucha y por tanto nosotros tenemos que ser una oposición fiscalizadora, como tiene que corresponder, hablar y levantar la voz firme, pero en términos constructivos. Lo hemos hecho y creo que hoy día se ha llegado a este acuerdo que mencionaba mi compañero Jaime Naranjo. Enhorabuena para el país, sobre todo para los que menos necesitan. Siempre faltan cosas. Yo abogo, porque soy de la Comisión de Trabajo, que de una vez por todas el gobierno de Chile, el presidente Piñera, avale y le dé el visto bueno para que lo apruebe el Senado a para beneficiar a las mamás que tuvieron su hijito o hijita durante este tiempo de pandemia. Por lo tanto, el fuero maternal de emergencia es el que el país está esperando y eso tenemos que hacerlo. Al mismo tiempo, espero que el presidente de la República se deje de payasada y permita que esto que también aprobamos en la Cámara de Diputados y que tramitó eficientemente el diputado Naranjo desde la Comisión de Economía, como es el impedir los cortes de los servicios básicos, el permitir que se prorrateen los pagos durante 12 meses y hasta 90 días después, pasado el estado de excepción constitucional. Eso beneficia a los ciudadanos que menos tienen, a los que más dificultades tienen para vivir. Y no puede ser entonces que el gobierno hoy día esté pensando en llevarlo al Tribunal Constitucional e impidiendo que, perdón, esto se apruebe en el Senado. Creo que son las cosas de urgencia, son las conductas que también tiene que cambiar el gobierno y nosotros como oposición obviamente tenemos que hacerlas notar ante la comunidad porque no es lo que se requiere. Si se pide unidad nacional, la unidad nacional es en todo momento y eso se hace también asumiendo cuando el otro es capaz, nosotros como oposición, es capaz de levantar un proyecto de ley como estos que he mencionado. El de impedir los cortes de los servicios básicos y beneficiar con la posibilidad de el que quiera y tenga dificultades para pagarlo lo prorratee o este subsidio maternal de emergencia, creo que también son cosas importantes que requiere el país y sobre todo el de la maternidad. Son cerca de 23.000 mujeres, no son tantas en el país, pero fíjese que es súper importante porque no hay ninguna sala cuna que esté funcionando en donde la mujer pudiera ir a dejar a su hijo o hijita que nació. No lo hace, no porque no quiera, sino porque no están las condiciones. Entonces tenemos que proteger la maternidad, tenemos que proteger al hijo o hija que recién nació y eso significa que tiene que hacer un aval político el gobierno y dejarse de estas payasadas y tratar de ir al Tribunal Constitucional porque fue la oposición con sus parlamentarios la que se anticipó en un proyecto de ley que creo que es bueno. Así es. Diputado Jaime, en ese mismo sentido de lo que nos hablaba el diputado Gastón, me gustaría que nos pudiera profundizar un poco más con respecto a este acuerdo social y como la posición finalmente de ustedes como Mire, Scarlett, socialistas frente al gobierno. Mire, Scarlett, yo creo que nuestros militantes, nuestros dirigentes, nuestra gente debe estar muy tranquila en el sentido que nosotros como socialistas hemos hecho un trabajo no de obstrucción al gobierno, como se nos ha querido calificar, muy por el contrario. Hemos puesto todos nuestros equipos técnicos, nuestros equipos parlamentarios en un ánimo y un espíritu de colaboración. Pero usted no puede pedir la unidad del país en términos así por pedirla. Nosotros estamos disponibles, bueno, una unidad y una acción colaborativa, pero sobre cimientos sólidos, sobre estrategias concretas, sobre bases que den y determinen hacia dónde queremos llevar al país. Y en ese sentido,
hemos hecho un esfuerzo tremendo desde el Congreso para que se puedan legislar materias que el gobierno no las ha tenido en consideración, ni las ha tenido nunca en su objetivo. Como decía muy bien Gastón, el postnatal, esto del no corte de los servicios básicos, nunca estuvieron en el ADN del gobierno esas materias, pero son fundamentales cuando usted está en una crisis no solamente sanitaria, sino socioeconómica en el país. De tal manera que en ese aspecto yo quiero señalarle que este último acuerdo que ha llegado el gobierno con los partidos de oposición, donde el Partido Socialista ha jugado un rol relevante en ese acuerdo a través del compañero Carlos Montes, nosotros hemos sido muy claros en el sentido de que si queremos salir airosos de este momento amargo que estamos viviendo, es fundamental generar condiciones reales de que la gente esté en sus casas, porque de otra manera esto no funciona. Y no solamente hemos hecho un diseño y una propuesta para que la gente se quede en la casa, sino que también hemos involucrado en aquello a las pymes, a las micropymes, a todas las pequeñas empresas que lo están pasando pésimo hoy día, en este momento por el cierre de sus locales o por la baja sostenida de sus ventas. Pero no solamente nos quedamos ahí, Scarlett, sino que también hicimos un diseño y colaboramos en un diseño, porque esto después tiene que venir una reactivación. Una cosa es, por decirlo de alguna manera, la sobrevivencia que estamos viviendo hoy día, y otra cosa va a ser cuando concluya esta crisis sanitaria, el país va a tener que volver a echar las raíces para recuperar su economía. Y ahí el partido ha hecho una propuesta tremendamente fuerte en el sentido de cómo se pueden echar las bases de la reactivación de la economía en nuestro país, principalmente con un aporte clarísimo del Estado. Es decir, aquí ha quedado claro, Scarlett, que una economía de mercado no es capaz de resolver estas crisis sanitarias ni socioeconómicas que tenemos. Si no es por la presencia del Estado, si no es por la participación activa del Estado, que inyecta recursos en diversas áreas, solo el Estado es capaz de sacar al país de esta crisis. Y este gobierno lo que pretendía era que el mercado resolviera esta crisis. Y por eso es que ha sido un fracaso rotundo su estrategia, porque pensó que el mercado iba a ser capaz de resolver esta crisis. Era imposible que el mercado la resolviera. Solamente con un Estado potente, activo, inyectando recursos, se podía y se puede todavía salir de esta crisis, y creo que felizmente el gobierno hizo caso a nuestras propuestas y a nuestras iniciativas. Solamente inyectando más recursos del Estado podemos generar las condiciones sanitarias y, por otro lado, crear las bases para reactivar la economía post pandemia. Muy importante lo que usted nos menciona, diputado, porque hoy en día lo que más necesitamos, y conversábamos momentos antes de comenzar la transmisión, es que los tengan informados desde las bases, cuando la información a veces no llega. Así que en ese sentido, como Conexión Socialista, estamos trabajando en este proyecto precisamente para mantener informado a toda nuestra militancia. Y en ese sentido también vamos a ir leyendo algunos de los comentarios de los compañeros y compañeras que tenemos en línea en este momento, ya sea por comentarios o preguntas. Así que les recuerdo, también nos pueden buscar en Instagram y en YouTube. Una vez que termine este programa lo puede volver a revisar en YouTube. Y saludar a sanourradio.cl, que también está con nosotros en vivo y en directo. Ahí el compañero Cristiano de Oliveira nos dice: totalmente de acuerdo, estimado don Jaime. Cristiano, un saludo para él. Pamelita Espejo. Pamela Espejo dice: buenas tardes, espero estén bien. Saluda a todos los compañeros ahí del Retiro, y a Pamela un fuerte abrazo para ella también por estar en nuestra transmisión. Muchas gracias. Jorge Morales, presidente de nuestro núcleo acá de la comuna de Quilpué, Justo Olmedo, dice: Lavín, haciendo uso de una residencia sanitaria, vuelve a mostrar su cara farandulera. La entrega de las cajas de alimentos es humillante y debe César. No se puede tolerar el show mediático, el sufrimiento del pueblo. Un saludo para el compañero Jorge Morales ahí, que también está comentando nuestra transmisión. Tano Masacri dice: muchas propuestas y se agradece, pero son en conjunto a otros partidos. Mi pregunta es:
¿cuál es la propuesta concreta de nosotros como partido que se note el liderazgo de nuestra colectividad? Ahí tenemos algunas de las preguntas. Norman Arralin dice, a la fecha, Gastón, el partido ha definido sí o sí la realización del plebiscito y elección de constituyentes. ¿Se mantendrá esta posición hasta el final, más allá de lo que definan los demás partidos de la oposición? Ahí teníamos dos preguntas, no sé si alguno de ustedes quisiera contestar. Ya, partamos por la última, que es súper importante además. ¿Compañero? Ya, yo voy a partir por la última que hace Norman. Y a los otros que, mira, es vital mantener el plebiscito y la elección de los constituyentes. Mi posición es que el 100% sea elegido por la ciudadanía. Creo que perfectamente se puede hacer esto, así como se hizo la elección en plena crisis sanitaria en Francia, la elección municipal, y votar en dos tandas, para justamente no permitir la aglomeración y efectuar entonces una elección con riesgo sanitario. Perfectamente nosotros podemos hacerlo en 3 tandas, si esto se puede hacer. Ya esto es, por tanto, expresión de la voluntad y tenemos que mantener este acuerdo político del Partido Socialista, porque además nosotros nos debemos a la ciudadanía, y si todo nuestro diagnóstico se funda en que se agotó un periodo histórico del país en donde lo que hicimos ya no basta y tenemos que tener una constitución que es generada en democracia, con participación de la ciudadanía, que garantiza derechos, esa no es esta constitución. Y por tanto, los grandes problemas que hoy día tenemos y que no alcanzan para ser resueltos vía este Estado subsidiario es porque justamente no tenemos una constitución que garantice derechos, segundo, que tenga un Estado en donde tenga facultades, que tenga capacidades además instaladas para poder proceder no en una situación de emergencia, sino pensando en la reactivación, por ejemplo, vamos a volver a las mismas andanzas. Sí, porque sigue siendo el mismo Estado. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado? Yo me pregunto, en un proceso de reactivación, ¿va a ser solo traspasar recursos o ser aval de los créditos que los privados van a tener para poder seguir funcionando? Bueno, es por lo tanto necesario y sigue siendo urgente el plebiscito para una nueva constitución en democracia. Eso no tenemos que soslayarlo. Es una bandera de los socialistas y la tenemos que mantener en alto. Podrá diferirse el tiempo a lo mejor por cómo quedándose la coyuntura sanitaria, pero en materia de hecho, del objetivo, es tener ese plebiscito. Sí o sí. Eso no cambia para los socialistas, no, eso es intransable. No olvidemos que por este acuerdo de hacer un plebiscito para una nueva constitución en democracia es que este gobierno no cae. Eso tiene que tenerlo clarito también la derecha y nosotros en nuestro foro interno, por lo tanto, debe ser parte de nuestra lucha permanente y de nuestros objetivos políticos del periodo. Después está el tema de las propuestas. Si todas estas propuestas las hicimos, acuérdense que el gobierno lo que planteó fue no era un plan de emergencia, sino que era un acuerdo político, un acuerdo con la oposición que se direccionaba hacia otras cosas. Y lo que se propuso, el que hizo la vocería en ese caso, porque se situó en las relaciones con la Comisión de Hacienda, fue Carlos Montes, él es militante del Partido Socialista. Y esto fue concordado y fue acordado, la bancada trabajó, nosotros también levantamos un documento que consideraba todos los aspectos sanitarios, hacer más PCR, darle el rol principal a la salud primaria, dotarla de recursos para que estas cosas se hicieran, la trazabilidad que se hiciera en los respectivos territorios, el aislamiento que se hiciera en los respectivos territorios, eso está propuesto y está en un documento. Lo segundo, respecto de la economía, en un plan de emergencia que tenía que entregarse más recursos y con un ingreso básico universal, decimos nosotros ahí, que tenga un ingreso parejo, no decreciente, durante a lo menos 4 meses, que obviamente se garantice los servicios básicos para la ciudadanía, también está escrito en eso. Ya, en fin, hay mucho más. Y también se habla de la reactivación, de tener un plan sobre todo desde la obra pública, porque entendemos que el sector privado está complicado, pero desde la obra pública reactivar todos los proyectos que están pendientes, desde el MOP, desde el Ministerio de Vivienda, que son fundamentales en esto, porque son los que hacen muchas obras, y con eso entonces ir generando empleo en la etapa en que comience el proceso de reactivación. Y al mismo tiempo dijimos que tenía que reestudiarse todo lo que es la estrategia sanitaria, donde se incorporaran más profesionales, más científicos, se les escuchara sobre todo al colegio médico para que las decisiones que se tomaran respecto de esto fueran distintas a las que se venían dando.
toda vez que el mismo ministro de Salud dijo que su estrategia se cayó como un castillo de naipes. Si se cae esa estrategia y lo confiesa el ex ministro de Salud, bueno, no queda más entonces que cambiar esa estrategia, pero con base científica, con nuestros profesionales que los tenemos, y al mismo tiempo, como yo soy de regiones, Jaime también, es que esta sea descentralizada, que tenga facultades los intendentes y la autoridad sanitaria de la región para la toma de decisiones y para la aplicación de medidas sanitarias, también sociales y también económicas en la región, porque hay presupuestos de las regiones que tienen que ser utilizados, hay inyección de recursos que tienen que ser ingresados y que están siendo ingresados a los municipios, y necesitamos saber cómo se van a invertir, en qué se van a invertir y cuánto se va a invertir por cada ítem que se determine. Entonces, todo eso hemos planteado los socialistas. Esa es nuestra proposición. Claro, somos parte de la oposición y por lo tanto se tiene que con otros trabajar, y allí entonces está la diferencia, y por eso que estamos en este programa. Este programa es justamente para hacer saber lo que hemos trabajado, lo que hemos hecho nosotros como representantes populares, y al mismo tiempo en concordancia con la dirección del partido. Ahora tenemos que también entender que cuando se trabaja como oposición, se trabaja con otros partidos, y con esos otros partidos se llega a acuerdo, y por eso es que se fue a conversar a la moneda y se tiene este plan de emergencia, que yo creo que es por lejos mejor que el presentado por el gobierno en su famoso paquete fiscal 1 que presentó al comienzo. Diputado Jaime. Mire, Scarlett, yo quiero en ese sentido valorar este esfuerzo que ustedes están haciendo, porque los compañeros que nos están escuchando y viendo son testigos de cómo hoy día la derecha y el gobierno tienen monopolizados los medios de comunicación. Entonces, por más que nosotros como socialistas tratemos de dar a conocer nuestras propuestas, nuestras iniciativas, nuestras ideas, no tenemos espacio en los medios de comunicación para poder alcanzar aquello. No tenemos espacio, porque prácticamente la derecha tiene copado los espacios de radio, de televisión y de todo. Entonces yo valoro este esfuerzo que están haciendo ustedes, porque sabe que ustedes están escribiendo y se están anticipando al Chile que vendrá después de la pandemia, que va a ser este Chile interconectado a través de este tipo de redes sociales. Ese es el Chile que viene, un Chile totalmente distinto en cómo nos vamos a relacionar y cómo vamos a dar a conocer nuestra idea. Y creo que es muy importante lo que están haciendo ustedes en ese sentido. De la misma forma, y eso es lo interesante que está ocurriendo, es que hay sectores de derecha que necesitaron este mazazo para darse cuenta de la importancia del Estado. Y ahora vamos a ver una derecha que va a estar proclive, miren lo que le estoy diciendo, a la injerencia del Estado en muchos ámbitos del quehacer nacional. Se han dado cuenta de lo importante que es el Estado en materia de salud, en materia de educación, en materia de acceso a diversos servicios. Entonces, eso creo que era algo que no habíamos visto, una derecha mucho más proclive, mucho más abierta a entender que el Estado tiene que jugar un rol importante en la economía, y no como lo han querido durante todos estos años, hacerlo de una naturaleza subsidiaria. Y creo que son hechos que de a poco se van dibujando, que nos están dando señales del país que vendrá. Y en ese aspecto, nosotros como partido tenemos que seguir haciendo todos los esfuerzos porque nuestras ideas y nuestros propósitos se den a conocer. Es cierto, hemos jugado un rol importante en esta última propuesta que se ha llegado a esta estrategia y a este plan estratégico socioeconómico, y eso recoge el sentir nuestro en las discusiones previas que se dieron cuando el gobierno quiso, a través de un goteo, de un pilquineo, quiso imponer su agenda, una agenda que no era coherente, eran respuestas puntuales a determinadas situaciones, cuando esto se requería un todo cohesionado, requería una estrategia cohesionada. Y por eso, como le dije adelante, felizmente el gobierno entendió que la estrategia sanitaria tenía que ir de la mano de la estrategia socioeconómica, porque si no, esto no iba a resultar. Esto no iba a llegar a un fracaso mayor que el que teníamos. Y en ese aspecto, los militantes de nuestro partido, sus dirigentes, pueden estar tranquilos, en el sentido que a lo mejor nos han escuchado nuestras voces con la fuerza que ellos hubieran querido escucharla, pero no es por culpa nuestra, sino porque los medios de comunicación nos tienen, no diría censurado, pero bastante restringido y limitado en poder fijar nuestras posiciones. Pero lo hemos hecho con mucha fuerza en el Parlamento y en las discusiones que hemos tenido
hemos dejado muy claramente nuestra posición, que no es de obstrucción, no es de una postura de colaboración, pero colaboración con objetivos claros y precisos a dónde se quiere llevar el país. Sin duda, en los programas que estamos conversando, uno de los grandes temas que hemos hablado es precisamente sobre los medios de comunicación y sobre esta especie de bloqueo que tienen los compañeros nuestros, compañeros y compañeras parlamentarios, que cuando se va a hablar sobre ciertos temas son cortados, no les generan los espacios, obviamente tienen otras preferencias y creo que la Bienes ha sido demostración real, ¿cierto?, de estar en todos los matinales y todo el show mediático que se ha realizado. Y en ese sentido, Conexión Celeste también nace precisamente para eso, espacio y para poder en el fondo que ustedes sea visibilizado finalmente el trabajo de todos nuestros compañeros y compañeras parlamentarios o de base o también de los diferentes, para que todos los compañeros puedan conocer el gran trabajo que están realizando. Efectivamente, alcalde. Como usted señala, hoy día el acceso a los medios de comunicación, en el caso nuestro, son bastante restringidos y limitados y nos cuesta mucho, para ser franco, mucho de que las cosas que nosotros decimos pueda escucharla el país. Pero ese es el mundo que estamos viviendo y por eso que yo valoro mucho este esfuerzo que están haciendo ustedes de tener conectado a los socialistas a través de este tipo de medios de comunicación, de este tipo de instrumentos tecnológicos, que para que los compañeros sepan que estamos dando la pelea, que estamos muy conscientes de las responsabilidades que tenemos hoy día, que no hemos renunciado a la necesidad imperiosa de tener una nueva constitución y que hay un plebiscito justamente, que no hemos renunciado a seguir creyendo que el Estado es fundamental, no solamente para enfrentar esta crisis, sino también para el Chile futuro que queremos construir. Y por eso que yo valoro que sectores de derecha, que habían sido tan reacios al rol del Estado en la economía y en el accionar y del quehacer nacional, ahora se den cuenta que el Estado no puede estar ausente y ese rol subsidiario que ellos quisieron tener claramente está desfasado, está fuera de época, ¿no? Y de hecho, si usted ve cómo los diversos países del mundo han enfrentado la crisis de la pandemia, ha sido con mayor presencia del Estado. Solamente con más presencia del Estado se podía resolver esta crisis. Así que en ese aspecto, una lección positiva para el Chile futuro que construiremos. Quisiéramos continuar leyendo algunos comentarios de los compañeros que están en la transmisión. Luis Hidalgo también nos comenta y dice: saluda a todos desde el sector El Sol de Quilpué. Saludo para Luis Hidalgo, que también siempre ve nuestras transmisiones. Gladys Lazo, también militante de nuestro comunal, un fuerte abrazo para ella, también una militante antigua de nuestro comunal, dice: un abrazo y saludos fraternos. Un saludo para los abrazos fraternos. Hacen falta estos espacios de volver a abrazar, ¿no es cierto? Todos juntos siempre conversamos ahí con la compañera Gladys. Wildo Largo dice: no hay que esperar un espacio en los medios de comunicación oficiales, para eso tenemos Facebook y de ahí saldrán raíces. Sin duda no vamos a seguir esperando estos canales nos permiten visibilizar a cada uno de nuestros parlamentarios, así que hay que seguir trabajando. Patricia Bachman nos dice: estimados compañeros, ¿cómo establecerán las relaciones con el nuevo ministro de Salud? Ahí también tenemos un tema ahí pendiente de conversar, con el nuevo ministro que ha sido nombrado París hoy. Así es. No sé si alguno de ustedes nos quisiera comentar. A propósito de lo que nos plantean ahí, mira, es cierto, yo creo que, mira, Jaime y yo somos antiguos militantes, como tú dijiste, y nos tocó el tiempo de dictadura, de clandestinidad. Ambos creo que tenemos una historia de la que nos sentimos orgullosos de aquel tiempo, más seguramente, por lo menos yo actué con nombre falso en algún minuto, había que hacerlo, fui parte de los equipos también de trabajo de la clandestinidad, en fin, sabíamos cómo hacerlo en dictadura. Y no estábamos en los medios de comunicación.
y usábamos todos los medios alternativos para transmitir nuestras noticias, nuestros pensamientos. Los congresos se hacían en la clandestinidad, las reuniones las hacían. Bueno, ahora que somos excluidos para eso, tenemos esto, que es tremendamente importante. Y yo, igual que Jaime, lo valoro y lo felicito al Comunal de Quilpué porque lo que está haciendo es justamente conectar a los compañeros militantes a pesar de la crisis y la pandemia, cuando no nos podemos abrazar, cuando no nos podemos ver, cuando no podemos tener una reunión para poder colectivizar las ideas, debatir, en fin, hacer crecer nuestro partido. Cuando no podemos, está esto. Y esto tenemos que cuidarlo y tenemos que aprovecharlo. Y aquí entonces tenemos que enriquecer el debate. Aquí tiene que haber franqueza, tiene que haber respeto y tiene que haber, por lo tanto, creatividad, porque a nosotros no se nos pueden ocurrir todas las cosas. Todos pueden aportar. Así que desde ese punto de vista valoro enormemente lo que hoy día están haciendo acá y reitero los agradecimientos por la invitación. Pero ante la pregunta de la compañera anterior, la compañera Patricia Pajo, cuando ella plantea las relaciones que se debieran establecer, creo que pasa por lo siguiente. Primero tenemos que sincerar todo lo que pasó de aquí para atrás y no para hacer un juicio político, porque tenemos que tener claro y certeza de cuáles son los números. Porque hay un dato que tiene que esclarecerse. Lo que la OMS le dice al gobierno, oiga, ustedes no han adulterado el número de muertos en el país. Necesitamos ese dato fehaciente, claro, preciso, dar certidumbre, porque se tiene que generar a través de la confianza, del diálogo abierto y franco, y luego entonces de la integración a estos profesionales que tienen que estar en los diferentes equipos sanitarios que están a lo largo del país. Usted tiene que robustecer todos los equipos, no solamente los centrales de Santiago, es que tiene que robustecerlos en las regiones también, porque esta pandemia se extendió a todo el país. Entonces tiene que haber participación de estos profesionales. Tenemos un capital humano impresionante, inmenso. Incluso sé de algunos que están colaborando y trabajando fuera del país porque acá no lo hemos pescado, como dicen ustedes. ¿Ya? Entonces tenemos que abrir esa puerta. Tenemos que, efectivamente, disposición de diálogo, disposición de esto para saber cuál es la estrategia que se va a desarrollar. Ser parte de esta estrategia, ¿por qué no? ¿Ya? Podemos aportar. Tenemos alguna experiencia, tendríamos algunos conocimientos, no sabemos todos, pero sí tenemos algunas opiniones que creo que pueden ser precisas y certeras, sobre todo a través de nuestros cuadros técnicos que sí están para esto. Tenemos exministros que creo que pueden colaborar perfectamente en esta materia de salud. Tenemos personas y ministros y profesionales que también, así como lo probamos ahora en este acuerdo, en este plan de emergencia, que somos capaces, por lo tanto, de establecer un diálogo fecundo y efectivo y oportuno, además, para recurrir entonces con recursos frescos desde el Estado para poder entonces paliar la situación sanitaria, social y económica que vive el país. Por tanto, estamos en condiciones de tener un acuerdo, pero que sea robusto, con franqueza, con la posibilidad de participar, de entregar nuestros conocimientos, de ser escuchados y no solamente de ir para la foto, no nos interesa eso, sino que se nos escuche y se nos aprueben las cosas que nosotros estamos planteando, porque en nosotros está en el centro de nuestra estrategia, en el centro de nuestras tareas, en el centro de nuestros objetivos políticos, está la vida de las personas. Siempre va a estar la vida de las personas. Y eso nosotros no nos apartamos un milímetro de allí. Seguiremos en ese camino porque ese es el ser socialista. Preocuparnos en la esencia por el ser humano, en términos colectivos, porque nos interesa que efectivamente hoy crucemos esta crisis, la crucemos y salgamos bien. Y por lo tanto no nos cueste tan caro la reposición, porque al término de esta crisis, en el proceso de reactivación, las cuentas van a ser que vamos a tener más pobreza, que vamos a tener una economía absolutamente depreciada, que vamos a tener más dificultades para que el país entonces se proyecte hacia un mejor futuro, hacia un estadio superior de la economía y por lo tanto a mayores grados de igualdad. Por tanto va a ser difícil el camino. Y eso requiere entonces que hoy día sentemos las bases en Chile de forma distinta, con integración política, con los acuerdos que se puedan dar, pero reitero, en igualdad de oportunidades, den unas oportunidades desde la oposición, nosotros vamos a construir, también vamos a fiscalizar, porque es nuestro rol como oposición, no podemos dejar pasar todo porque no estamos para eso, las cosas se tienen que hacer bien, por ahí andan dando vuelta varias noticias respecto de algunas compras o de algunas situaciones que se dieron en el Ministerio de Salud respecto de algunos servicios de carácter sanitario, residenciales sanitarias, en donde estaría involucrado algún alto directivo del MinSal. Esas cosas no pueden ser. Nosotros tenemos que decirlas y tenemos que fiscalizarlas. ¿Ya? Muy bien. Importante lo que usted decía, que es priorizar, ¿cierto?, la vida de las personas antes de la economía, y eso ha sido uno de los grandes errores que ha cometido este gobierno, ¿no, diputado Jaime? Efectivamente, y aquí parafaseando al presidente argentino que lo dijo en una frase muy bonita,
La economía se puede caer y se puede levantar. En cambio, cada ser humano que cae no se puede levantar. Y por consiguiente, está claro dónde hay que poner las prioridades. En ese sentido, Scarlett, yo creo que nuestras relaciones con el nuevo ministro de Salud tienen que tener como base primero la verdad absoluta sobre los hechos que están ocurriendo en el país. Y en términos de cifras, en términos de muertos, de tal manera de que queremos ser informados, pero con la verdad. En segundo lugar, queremos una relación horizontal y no vertical con él, de un diálogo fluido, donde se puedan escuchar ambas partes. Y principalmente, nosotros esperamos que haya un cambio en la estrategia que había ocupado el doctor Mañalich sobre cómo abordar esto. Si no hay ese diálogo horizontal, la verdad por sobre todo, y un cambio de estrategia, yo creo que va a ser muy difícil establecer un buen diálogo con él. Esperamos, ojalá, él por lo menos hasta el momento se ha mostrado abierto a escuchar, se ha mostrado abierto a tener una actitud diferente, pero cuando él asumió dijo que él era la continuidad de lo que era el ministro anterior. Entonces, si es la continuidad, una mala señal para empezar. Esperemos que haya sido una palabra solamente de buena crianza para expresarle de alguna manera algún apoyo al exministro. Pero claramente no puede ser un ministro de continuidad en el diseño, en la estrategia y en lo que se ha hecho hasta ahora. Así que en ese aspecto nosotros los socialistas vamos a estar muy firmes en reclamar y exigir lo que nos corresponde, particularmente en que la gente tenga acceso real a la información veraz y no que se estén ocultando cifras como aquí se ha señalado, o bien en términos de que se quiera establecer una relación vertical hacia las fuerzas políticas y por otro lado que no haya ningún cambio de estrategia. En ese aspecto nosotros estamos muy claros y esas son las líneas que vamos a trabajar. Por cierto, nosotros en el Parlamento, cada diputado tiene áreas específicas. En el caso de Gastón está en el área laboral, yo estoy en el área económica y de relaciones exteriores, y el diputado Castro, el doctor Juan Luis Castro, es el que va a tener el acceso más directo con el futuro, o con el actual ministro, para ser más preciso, y por tanto él va a ser nuestro puente de comunicación entre el ministro y el partido. Quiero recordarles que estamos conversando con el diputado Gastón Saavedra y junto también al diputado socialista también, Jaime Naranjo, para que ahí sigan nuestra transmisión por sanadurradio.cl y a través de nuestra plataforma de Facebook Conexión Socialista todos los días viernes y los días domingos a las 18 horas. Para continuar conversando, diputados, me gustaría... tenemos una especie de juego durante nuestros programas que se llama La Licuadora. Antes de ese juego, ¿me permite una observación? Por supuesto, dígame. Se ríe Gastón, pero lo que pasa es que usted habló que este programa lo escuchaban también y lo veía gente del extranjero. Así es. Yo quiero señalar que nosotros los socialistas y yo como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores hemos seguido muy de cerca la operación retorno de muchos compatriotas que se encontraban fuera del país cuando surgió esta crisis sanitaria. Y hemos estado denunciando, hemos estado acompañando a la gente que ha estado afuera y yo quiero transmitirle en ese sentido a los militantes, a los dirigentes, que hemos hecho un trabajo muy arduo en seguir la ruta y la línea de regreso de nuestros compatriotas. Hoy día estamos plenamente conscientes que quedan alrededor de 250 compatriotas en Australia que todavía no han podido regresar y estamos haciendo las gestiones para que ellos puedan retornar de una vez al país. Pero quiero enviar esa señal porque muchas veces se piensa de que uno ha estado ajeno o ha ignorado esta operación retorno, pero por lo menos yo quiero transmitirle a nuestra gente que hemos estado muy encima. Yo como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores he estado dialogando permanentemente con el ministro y le he estado expresando nuestra preocupación por aquello. Muy importante aclaración, diputado.
como les comentaba anteriormente, tengo algunos conceptos que me gustaría que pudiéramos analizar y que en realidad que ustedes pudieran darme un análisis con respecto a algunos conceptos que tenemos acá, que habla sobre el estallido social en el mundo, desigualdad, racismo, hambre, democracia debilitada, socialismo y feminismo. No sé qué le gustaría comenzar, diputado Gastón. Bueno, ¿por cuál partido? A ver, es que son varios conceptos que tú nos Por propones. eso le ponemos licuadora, porque son varios conceptos que aunamos. Bueno, bueno, en todo el socialismo debe tener un planteamiento para estamos en el siglo XXI, y por tanto son conceptos que siempre ha tenido la sociedad. Voy a partir por el feminismo. Es la integración igualitaria de la mujer a las actividades de construcción social de la vida. Y por lo tanto, en eso aún estamos rechazados. Y por tanto, en el Partido Socialista, bueno, se declaró feminista. Por tanto, es un tremendo avance que lo haya hecho. Pero eso es la integración igualitaria de la mujer. ¿Ya? En la calle, codo a codo, somos más que dos. Efectivamente, eso es lo que tiene que haber. Tiene que estar integrado plenamente y tiene que ser parte de una sociedad moderna. Una sociedad moderna cuando no excluye, cuando no segrega, cuando considera a todos por iguales. Y en este caso, las mujeres tienen que ser sujetos de derecho, no objetos, sujetos de derecho. Y eso significa que tienen que tener todos los derechos plenos y garantizados y en todos los campos de la vida. No voy a entrar en lo particular, pero eso debiera ser. Usted me habló de democracia. Qué duda cabe, la democracia es el sistema de vida que inventamos los seres humanos para gobernarnos, para autogobernarnos. Y por lo tanto tiene que haber participación, no tiene que haber discriminación también por el pensamiento, por la fe, tiene que haber pluralidad, tiene que haber tolerancia, tiene que haber diversidad y derechos. Y ese es el sistema de gobierno que los seres humanos nos hemos dado para entonces construir el bienestar, para construir a partir de la participación de nosotros un mejor estado de bienestar que garantice entonces los derechos de todos. Después estaban, no me recuerdo cuál más. Teníamos igualdad, racismo, hambre, democracia debilitada. A ver, libertad, igualdad y fraternidad son parte de los principios elementales, básicos, sustantivos del socialismo en el planeta. Nacimos por eso y por lo tanto sigue siendo nuestro principal sostén ideológico, esas tres vertientes, esos tres ejes que entonces socioculturalmente a nosotros nos hacen distintos en la sociedad. Esa es nuestra aspiración permanente y por lo tanto la coherencia entre nosotros, entre el decir, el hacer, entre lo que tenemos por fundamento ideológico y nuestras prácticas son lo que la ciudadanía espera. Y yo te quería agregar una por cuenta mía, la sustentabilidad. Estamos en el siglo XXI, a propósito de esto. Tú estás en Quilpué, estás cerquita de lugares tremendamente contaminados. Yo estoy también en la Comisión de Medio Ambiente y por lo tanto que nosotros tengamos la sustentabilidad como parte principal de nuestro soporte político en este tiempo, creo que es buena hora. Eso significa el respeto por el sistema ecológico, el respeto por el sistema social, el respeto por el sistema económico y las tres partes articuladas son las que hacen entonces un nuevo modelo de vida en el planeta, la sustentabilidad. Creo que debe ser parte de nosotros y que tiene que ser un elemento transversal para todas las políticas que el Partido Socialista adopte en este programa de gobierno que tenemos que presentarle al país para el siglo XXI. Y eso tenemos que hacerlo y tenemos que levantarlo. Eso es lo que tenemos que construir entre todos los socialistas y socialistas en Chile. Y con eso entonces conectarnos con el resto de los socialistas en el planeta, porque obviamente la discriminación, la segregación, lo que acaba de pasar en Estados Unidos, donde se matan a un habitante a un negro, producto de que simplemente es negro y se le maltrata y se aplastan, eso es la imagen que queda, sus derechos, quitándole la vida, eso no lo podemos soportar, eso tenemos que erradicarlo. Y eso, ojo, antes de la pandemia y antes de la crisis social, una de las cosas que yo estaba además percibiendo, y creo que Jaime irá a concordar conmigo, es esta xenofobia que también está en Chile. Y eso creo que tenemos que terminarlo. A mí me tocó estar un año fuera del país. Y hay muchos chilenos que se quedaron afuera del país y son respetados y me imagino que a nosotros también nos gustaría que a los chilenos que están fuera del país se les respetaran los derechos igual que nosotros respetemos a aquellos que tuvieron que venir acá por razones humanitarias, por razones económicas, por razones de pérdida de su condición de vida como correspondía en sus países de origen. Entonces nosotros también tenemos que ser en ese caso abiertos a esto y finalmente entender que hoy día la interconexión
la apertura a partir de los medios, el estar al minuto informado, hace entonces el conocimiento de toda la transparencia en la vida nuestra, en la vida partidaria, en cómo manejamos nuestras relaciones políticas hacia el interior del partido. Eso también es bueno que por principio se adopte y sea regla general aplicada a nuestras posturas y a cómo entonces este instrumento político, que ya tiene 83 años, pero que ha sido parte de muy importante de la vida democrática del país, de cómo hemos aportado los diferentes momentos en donde Chile ha requerido de los socialistas y hemos sido también gobierno. Obviamente el Partido Socialista tiene que mirar hacia adelante, tiene que mirar el horizonte con una perspectiva de cambio profundo, en donde la libertad, igualdad y fraternidad estén siempre, siempre presentes y vigentes en nuestra toma de decisiones, en nuestras conductas diarias, y reitero, incorporando la sustentabilidad. Creo en estas cosas, es la convicción que tengo sobre eso, obviamente la integración plena de las mujeres, el término de la segregación y por tanto la exclusión y la integración plena de todas las personas, de todas, de todas. Yo soy de acá del sur y por tanto tenemos una cuenta pendiente con nuestros hermanos mapuche, con nuestras etnias, en donde tenemos que integrarlas también plenamente. Eso no puede ser, no se puede seguir viviendo de esta forma en el país. Y por tanto los socialistas en esto tenemos un rol principal y tenemos que plantearlo tal cual. Tenemos una compañera socialista que es de la etnia mapuche, buena hora, creo que le hace bien, y lo hace bien a los socialistas, le hace bien a la política que esté en el Congreso. Hay otros partidos que también la tienen. La nuestra es por convicción de los socialistas y allí está elegida por sus pares. Muchas gracias, diputado. Diputado Jaime. Mire, yo creo que todos los ingredientes que usted señaló en su juguera forman parte del quehacer nuestro. ¿Ah? Es decir, nosotros, por cierto, somos enemigos número uno de cualquier tipo de discriminación, de cualquier racista, de cualquiera. No, somos absolutamente contrarios. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de igualdad, no solamente estamos hablando de igualdad en términos de justicia social, sino que igualdad de género, igualdad de oportunidades, igualdad de todo tipo de igualdades que se deben dar en una sociedad. Y en ese sentido, lo que nosotros hemos llevado adelante en nuestras banderas, la libertad, la justicia, la fraternidad, creo que siguen muy vigentes, porque como lo dijo por ahí alguien, mientras exista un pobre, hay motivos para seguir siendo socialistas en el mundo. Y por tanto, creo que nuestra lucha debe seguir perseverándose en ese aspecto y que los compañeros y los militantes de nuestro partido tengan muy claro que las banderas, que algunos dicen que están añejas, que están fuera de contexto en el siglo XXI, están más vigentes que nunca. La lucha por la libertad, la lucha por la justicia en todas sus expresiones y diversidades, la lucha por la fraternidad, no solamente entre nosotros, sino dentro de la sociedad que queremos vivir, creo que están muy presentes, por cierto, con elementos nuevos que hay que ir adecuándolos a la realidad del siglo XXI que estamos viviendo, donde claramente otros hechos, el acceso a la tecnología, a Internet, lo que plantea Gastón en términos medioambientales, en sí se han incorporado otras preocupaciones, otras motivaciones, pero por cierto que en nuestra tarea y en nuestra lucha va a estar presente esos pilares, que son los fundamentales que le dan razón a nuestro existir y le dan fundamento a nuestro actuar, que es la libertad, la justicia y la fraternidad. Así que en ese aspecto podemos estar tranquilos que mientras haya socialistas es porque todavía no se han cumplido los objetivos que nosotros perseguimos. Así es. Se nos pasa rápidamente el tiempo y para ir terminando, le quiero aprovechar y decir a los compañeros que pueden dejar sus mensajes para nuestros diputados en nuestra página, aquí en nuestra transmisión. Yo sé que hemos hablado y ustedes han hablado al transcurso del programa un poco sobre el proyecto político del partido y quiero que pudiéramos andar brevemente sobre la importancia de este proyecto político. Yo siento que hemos hablado a lo largo del programa sobre el rol del Estado, los derechos sociales, entre otros. Y también hemos conversado con otros compañeros anteriormente de que en los congresos de nuestro partido han salido los lineamientos ciertos que debemos llevar, pero me gustaría
saber su opinión con respecto a la importancia de un proyecto político como Partido Socialista. Bueno, el proyecto político siempre tiene que tener ciertas flexibilidades porque van apareciendo momentos históricos distintos. Era impensado que ocurriera, por ejemplo, lo que pasó el 18 de octubre. Era impensado. Nadie podía decir, mira, sí, va a ocurrir ahí. Entonces se postergó durante mucho tiempo. Yo creo que ir al fondo del cuestionamiento del modelo. Y por tanto tenemos que, ese proyecto político del Partido Socialista para el siglo XXI tiene que considerar un modelo distinto, en donde considera al Estado con un rol principal, no solo para garantizar derechos, no solo para eso. Y voy a poner un ejemplo. A propósito de esta crisis, mira lo que hizo la canciller Merkel. Precisamente ella no es socialista, pero para rescatar a Lufthansa, a propósito de eso, le dijo, perfecto, yo le paso 9.000 millones de euros. Pero a cambio de qué? Que el Estado alemán se hace entonces propietario del 23% de las acciones. O sea, el Estado, por lo tanto, puede participar en la economía, debe participar en la economía, sobre todo en la explotación de todo lo que son sus recursos estratégicos. Seguimos viviendo del cobre, del 30% que expresa Codelco en la explotación. Imagínate, hoy día estamos complicados porque los ingresos son menores. Por tanto, el rol del Estado en materia de la economía, de la sociedad, es tremendamente importante. Pero, por supuesto, también el rol de la sociedad civil es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque es el contrapeso sociopolítico respecto de los gobiernos. Entonces necesitamos abrir las puertas para la participación democrática de toda la ciudadanía para que se vaya construyendo una sociedad mucho más activa, mucho más dinamizada y que incorpora, por lo tanto, todo lo que son las minorías, incorpora toda la diversidad de pensamiento. En suma, el Partido Socialista tiene que ser parte de un proyecto en donde las libertades están garantizadas, las libertades son nuestra permanente lucha y eso también es parte, es uno de los ejes que se tiene que reflejar en esta nueva Constitución. Igualdad, por supuesto, tiene que ser parte de otro eje que cruza este proyecto político. La igualdad en lo cultural, en lo social, en lo económico, en lo político. Es por lo tanto la integración del ser humano pleno, desde que nace hasta que se va de esta tierra. Y tendrá entonces todos sus espacios para expresarse libremente. Y obviamente la convivencia entre nosotros, la convivencia entre cada uno de nosotros tiene que ser de respeto, tiene que ser fraterna, tiene que ser una convivencia entre seres humanos en donde efectivamente somos capaces de expresar el amor por el otro. Y las diferencias que tengamos en el pensar que son legítimas se tendrán que resolver bajo mecanismos, bajo métodos pacíficos, bajo métodos de entendimiento y de búsqueda de acuerdo, porque todos pensamos distinto y tenemos el legítimo derecho a pensar. Entonces, este programa que tiene que tener el Partido Socialista para el siglo XXI, reitero, considera todos esos factores, considerará la ciencia, la innovación, el espacio para esto y, reitero, por sobre todas las cosas, y pasar a una sociedad que es un Estado social de derechos democráticos y que garantiza el bienestar de las personas. Y eso tiene que estar expresado en un plan y en un programa para el siglo XXI de los socialistas, porque somos nosotros el representante del cambio permanente, pero al mismo tiempo gradual, prudente. Diputado Jaime. Mira, yo no quiero reiterar muchas las cosas que ha dicho Gastón, pero sí quiero señalar que tenemos que entender, primero, que nuestro proyecto debe ser flexible y adecuado a la realidad que estamos viendo. Pero para poder concretizar nuestro proyecto es fundamental hacer alianzas políticas, porque no somos mayoría. Y por tanto, muchas veces algunos compañeros, algunos dirigentes son reacios, pecan un poquito de sectarismo, pero lamentablemente tenemos que construir mayoría. Y cuando usted pretende construir mayoría, obviamente significa que está cediendo parte de lo suyo para aceptar lo que el otro le está diciendo. Y muchas veces esas mayorías que se construyen en base a la suma de proyectos distintos, no se olvide hoy día que antes nosotros llegábamos hasta el Partido Comunista, hoy día está el Frente Amplio, y por consiguiente, si queremos construir mayoría, tenemos que convocar y sumar al Frente Amplio en esta gran alianza política electoral el día de mañana. Si no, no vamos a tener ninguna posibilidad de éxito de poner ni siquiera una letra A de nuestro proyecto, nuestro programa socialista. De tal manera que eso, y por eso que es bueno estar abierto a dialogar, a conversar, a no caer en posiciones sectarias,
sino que entender que la sociedad que queremos construir, la sociedad que queremos que exista para nuestro país, va a ser la suma de nuestras propuestas, más la suma de otras fuerzas políticas que pueden tener diferencias con nosotros, pero solamente esa mayoría, solo esa mayoría nos permite avanzar hacia una sociedad mucho más justa y más igualitaria. Muchas gracias, diputado. Vamos a leer los últimos comentarios antes de ya ir finalizando con este programa de Conexión Socialista, que ha estado muy interesante. Cristiano Oliveira nos dice: gracias, estimada Scarlett Holguín, por proporcionar y compartir ese espacio donde dos grandes diputados expongan el excelente trabajo que vienen realizando. Un fuerte abrazo. Muchas para gracias. con nosotros. Gracias, Cristiano. Tano Masacri nos dice: muy bien, compañero, no hay que quejarse tanto y buscar fórmulas para seguir luchando. Mario Ortiz nos dice: saludos, compañeros desde el Comunal Talcahuano, ahí saludo también para todos los compañeros de Talcahuano, a seguir trabajando nuestros diputados por el pueblo. Un saludo para la compañera Mario, para todos los compañeros de Talcahuano también que están viendo ahí el programa. Jorge Morales dice: excelentes parlamentarios con principios socialistas sólidos. Gladys Lazo dice: grandes mis compañeros socialistas. Aplausos y puñito arriba ahí, la compañera. Muy bien. Muy bien. Patricia Asman dice: felicito a nuestro partido que cuenta con grandes líderes y que se den el tiempo de educarnos e informarnos. Un saludo para Patricia también. Copeli Villalón dice: Comunal Nogales presente, muy buen programa, compañeras. Un fuerte saludo también a los compañeros de ahí de Nogales que siempre están viéndonos. Dice Sergio Lin, dice: saluda a los diputados que de verdad no conocía mucho, pero gracias a Conexión me doy cuenta de su lucha socialista en la Cámara. Felicitaciones, diputados. Debe ser joven este chico. Yolanda Arellano dice: gracias, Scarlett, nos permites conocer a nuestros parlamentarios. Así es, Conexión Socialista nos ha permitido, ¿cierto?, llevar sus visiones a diferentes partes de nuestro país. Rutfit le dice: excelente, compañeros. Ahí teníamos algunos de los comentarios de los compañeros y compañeras que están en transmisión. Quiero terminar este programa agradeciendo profundamente a los dos por estar acá en nuestro programa Conexión Socialista y poder dar a conocer, ¿cierto?, el trabajo, la gestión, las necesidades que tenemos también como partido, ¿por qué no?, ¿cierto?, y los desafíos que también que tenemos a futuro. Quisiera darle la palabra en los últimos minutos para que se puedan despedir, siempre se hacen cortos estos espacios, porque siempre yo les digo a los compañeros que han estado anteriormente, los socialistas somos todos buenos para conversar, para hablar, para debatir, así que siempre estos espacios se hacen pequeños y se hacen cortos, pero sin embargo es un avance que hemos podido ir realizando a través de Conexión Socialista, así que agradecerle profundamente a los dos por poder estar con nosotros y darle la palabra al compañero diputado Gastón para que pueda despedirse de nuestros compañeros y compañeras que están en sintonía. Bueno, primero reiterarte los agradecimientos, Scarlett, por la consideración, la invitación, felicitarte por esta iniciativa de Conexión Socialista, a los compañeros del Comunal de Quilpué que han hecho este esfuerzo gigantesco, porque cuesta hacerlo, las matrices, en fin, conozco de estas cosas, y felicitarlos porque además he estado siguiendo y uno va mirando el número de los que nos están viendo. Creo que se ha mantenido en un momento, digamos, sobre 30, lo que es muy bueno, pero esto más rato se va a viralizar, así que habla bien de nosotros. Y creo que esta es una forma de ir construyendo partido, de ir también robusteciendo nuestra fila, de modernizándonos. Esto perfectamente dice que mañana se podría hacer un ampliado perfectamente por esta vía y nos evitamos estar arriesgándonos, pero al mismo tiempo una forma eficiente de poder construir partidos, reitero. Y la disposición en cualquier minuto, con tiempo lo hacemos, cuando ustedes quieran, a aportar, porque se trata de eso, nosotros estamos disponibles para eso, Jaime y todos los compañeros de la bancada, disponibles absolutamente para aportar. Hoy día se puede a la distancia, así que con todo gusto. Y reitero, me sentí muy cómodo y compartir con Jaime además mejor aún. Así que un abrazo fraterno a todos los compañeros y compañeras socialistas y espero que esto sirva además para, no para que estén de acuerdo conmigo, sino para que haya debate, para que efectivamente haya contraposiciones, contrarrespuestas y absolutamente abierto también a seguir el diálogo por otra vía interna, como sea, con los compañeros, porque se trata de eso.
muy amable, muchas gracias y dispuesto a colaborar en el momento que así lo estime el comunal de Quilpué. Un abrazo, Scarlett, y te felicito nuevamente. Muchas gracias. Compañero Jaime. Scarlett, bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que es una excelente oportunidad que nos dan ustedes, a nosotros los diputados del Partido Socialista, de poder conversar con las bases de nuestro partido. Así que mis felicitaciones. Creo que es una muy buena iniciativa que trataremos de conversarla en otros lugares para que imiten el ejemplo de ustedes. Me he sentido extraordinariamente cómodo contigo, con Gastón, que lo conozco bastante, una buena persona, un buen chico, Gastón. Eso porque yo soy menor que él. Eso por eso le digo chico, porque es menor que yo. ¿Ya? Por eso le digo que es un buen chico, porque es menor. Y decirle a los compañeros socialistas y compañeras socialistas que nos han estado escuchando y viendo, de que invitarlos a que sigan lo que yo llamo el camino a la santidad socialista, que es el más difícil de todo, el camino de la santidad. Y el camino a la santidad es la coherencia entre el pensar, decir y actuar. Porque para que las ideas socialistas prendan, para que las ideas socialistas se multipliquen, para que las ideas socialistas sean un jardín de muchos colores, si no hay coherencia entre el decir, pensar y actuar, entre el pensar, decir y actuar, estamos remando en la arena. Así que invitarlos a ese camino a la santidad, que es el más difícil, es el más duro, porque son pocos los que llegan a ser santos, pero hay que esforzarse todos los días hay que hacer el esfuerzo para el camino a la santidad socialista. Así que una invitación muy sincera a cada una de las compañeras y compañeros. Un abrazo para ellos y para ti y para Gastón. Gracias, Dolores, que esté muy bien. Bueno, despedirme de ustedes dos, ¿cierto? Y agradecerles profundamente por este tiempo, por este espacio, por su disposición desde el primer momento con este proyecto, ¿cierto? Que hemos llamado Conexión Socialista. Agradecer también a los compañeros y compañeras que han estado en sintonía de nuestro programa en el día de hoy. Recordarles que pueden ver este capítulo, si es que no lo pudieron ver en vivo y en directo, lo pueden ver en la repetición en YouTube, Conexión Socialista. Seguirnos en nuestras redes también de Instagram. Y también agradecer a sanadurradio.cl, que está ahí en transmisión en vivo y en directo de nuestro programa del día de hoy, de todos los viernes y domingo a las 18 horas. Así que nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias a todos y a todas. Un fuerte abrazo fraterno a las instancias y a seguir cuidándose sin duda. Un fuerte abrazo. Chao. Chao, chao. Chao, alcalde. Chao. Chao, alcalde. Saludos a todos.